un mensaje, una palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. A través de este tiempo, a través de la palabra, el Señor ha venido hablando, ha venido libertando vidas, sanando vidas, dando vista al ciego, haciendo andar al cojo, levantando al caído. Pero hay algo que a través de la palabra nos damos cuenta y vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, que hay algo que falta, hay algo que a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, hay algo que en la iglesia ha entrado, hay algo que en el corazón del pueblo de Dios ha entrado, y eso es lo que le está llevando a la destrucción, eso es lo que le está llevando al fracaso, eso es lo que le está llevando al lamento, eso es lo que está destruyendo ministerios, destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo vidas. Y eso es el tema que hoy vamos a tocar. Por eso yo le voy a pedir a todos los que están afuera que pasen. Vamos a entrar a la presencia del Señor, y en la presencia del Señor tenemos que tener respeto, reverencia, porque no nos va a hablar hombre cualquiera, es el eterno Dios que nos va a hablar en este día, es el soberano el que nos va a hablar. La Biblia dice que es cuando Jehová habla, ¿qué hace la tierra? La tierra tiembla cuando le conoce al que le habla, cuando le escucha al que le habla, pero cuando no le conoce no tiembla, cuando le habla no tiembla, no siente nada. Pero en esta mañana yo le voy a pedir que usted ponga atención, porque de acuerdo a la palabra vamos a ir identificándonos, vamos a ir viendo por qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Hay una arma destructiva, una arma poderosa le podemos llamar, para destrucción de los ministerios, para destrucción de las familias, para destruir hogares, para destruir familias. Usted se ha puesto a meditar, usted se ha puesto a pensar qué es lo que está sucediendo en estos tiempos finales, tiempos cortos, tiempos difíciles, en la cual estamos viendo, tocando. La Biblia dice que la ciencia se aumenta, el amor se enfría, y ¿qué más dice? Y la maldad se multiplica. Pero ¿por qué la maldad está multiplicándose más y más? Porque la maldad ha entrado en los corazones de los cristianos, no va a decir de los creyentes, porque los creyentes son los que han creído, los que se guardan, los que permanecen firmes y fieles. Hay una arma del cual vamos a tocar, que el Satanás está destruyendo. Por eso el tema de esta mañana, y esa es la arma que Satanás está usando. Y muchos han caído en esas redes, muchos han caído en esas trampas, muchos están ahí atados, están enredados, no pueden salir. ¿Sabe de cuál herramienta que el diablo ha usado? Vamos a hablar. El tema que vamos a hablar en esta mañana es: el perdón le lleva a la restauración. El perdón le lleva a la restauración. Ese es el tema que hoy vamos a tocar, y vamos a hablar acerca de el perdón, porque la falta de perdón está destruyendo ministerios, está destruyendo familias, está destruyendo hogares, está destruyendo vidas. La falta de perdón. Por eso la introducción del tema es: la falta de perdón es una arma que Satanás está usando en la vida del cristiano para destruir ministerios, para destruir vidas, familias y hogares. ¿Por qué está destruyendo? Porque la falta de perdón le lleva siempre a la destrucción. La falta de perdón le va a llevar siempre a la destrucción. Y hoy podemos ver por qué se destruyen vidas, por qué se destruyen familias,
¿Por qué se destruyen hogares? Por la falta de perdón. Porque no han tomado a Dios en serio, ni la palabra de Dios en serio. Cuando vamos a la palabra, el apóstol Pablo es muy claro. En el libro de Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Versículo 12 y 13. Ahí vamos a introducirnos al mensaje. Cuando tengan todos, dicen un fuerte amén. El que no tiene Biblia, levante su mano para que los hermanos le acerquen una Biblia. Levante su mano el que no ha traído su Biblia. Los hermanos Ujieres, vayan acercándoles unas Biblias a los que no han traído, para que de acuerdo a la palabra de Dios todos veamos, de acuerdo a la luz bendita de la verdad nos identifiquemos, analicemos y examinemos nuestras vidas. Si estamos viviendo, si estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos habla, lo que la palabra del Señor nos enseña. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, tenemos todos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vestidos pues, como dice, como escogidos. ¿Cuántos somos escogidos? Por eso dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué dice ahí? Santos. ¿Qué más? Y amados de entrañable misericordia, de benignidad. ¿De qué más dice? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora dice en el 13: soportaos unos a otros. ¿Y qué más dice? Y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Qué dice? Léalo usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo hacemos eso? ¿Lo aplicamos eso en nuestras vidas? ¿Lo vivimos eso? Si no hay eso, ¿dónde nos estamos yendo? Estamos directo a la destrucción. Porque la falta de perdón, ¿a dónde le está llevando? La falta de perdón les ha llevado a la muerte espiritual, moral, espiritual, física. Y la falta de perdón les está llevando directo al infierno. La falta de perdón está llevando al infierno al pueblo de Dios, por tomar a Dios por tomar la palabra, por no tomar la palabra de Dios en serio, ni tomar a Dios en serio. Por eso vemos a través de la palabra, dice el apóstol Pablo, primero dice: vestidos pues como escogidos. Deuteronomio dice que somos un pueblo especial, somos escogidos, somos la niña de sus ojos. Dice que somos un pueblo apartado para Él. Pero al ser un pueblo escogido también tenemos que ser, si somos escogidos, somos apartados, tenemos que vivir para Él, cuidándonos y guardándonos para Él. Pero en el versículo 13 es donde vamos a ver que dice: ¿por qué ahora? 12 dice: escogidos de Dios. Primero dice santos y amados. Cuando habla de santos, está hablando de ser santo, de santidad, sinceridad, verdad. Amados, está hablando del amor de Dios en el corazón. Santos, amados. ¿Qué más dice? Santos, amados, de extrañable misericordia. Somos misericordiosos, de benignidad, de humildad. ¿De qué más dice? Mansedumbre. El Señor que dije: ser mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo. ¿Y qué más dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Se da cuenta? Cuando no tenemos esto en nuestro corazón, nos va a costar perdonar. Primero, al no tener a Dios en el corazón, al no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, va a costar perdonar, va a costar sujetarse, va a costar hacer la voluntad de Dios. Por eso vemos el 13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Como no tienen a Cristo en su corazón, como no tienen el amor de Dios en su corazón, por eso no soporta, por eso no perdona, por eso no perdona. ¿A dónde ha llevado a muchos hogares, muchas familias, ministerios? La falta de perdón, ¿a dónde lleva? Lleva a la destrucción. Cuando no hay perdón en el corazón, uno no es feliz. Cuando no hay perdón en el corazón, uno no es feliz. O puede ser feliz. Puede ser feliz si no ha perdonado. No puede ser feliz. La falta de perdón, ¿a dónde le lleva? Hemos dicho, a una destrucción moral, porque por ahí empieza: moral, espiritual. La falta de perdón, ¿a dónde está llevando a muchas familias, hogares? Muchas vidas, ¿por qué se matan? Prefieren matarse que perdonar. Dicen: no, prefiero morir 1000 veces, prefiero morir que perdonarme. Peor si me ha hecho algo. Peor si me ha hecho algo, ¿cómo me voy a ir yo a decirle que me perdone? Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 13? Dice la palabra: bendito sea el nombre del Señor. Unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó. ¿Qué dice? Así también hacedlo. ¿A quién dice esto? ¿A los de fuera o a los de dentro? Al pueblo de Dios. De la manera que Cristo nos perdonó, hacedlo también vosotros, para que seáis llamados hijos de Dios, para que seáis llamados hijos de luz. Pero si no perdona, no va a ser llamado hijo de Dios ni hijo de luz. Por eso vemos que a través de la palabra del apóstol Pablo es muy claro. Y basado a este versículo hemos sacado el tema: el perdón lleva ¿a dónde? A la restauración. Restauración moral, restauración espiritual, restauración física, restauración sentimental, restauración ministerial, restauración familiar. ¿A dónde nos lleva el perdón? A la restauración. Pero si no hay perdón, está inclinado hacia la destrucción. Por eso vemos, aleluya, la falta de perdón, dice, es una arma que Satanás está usando en la vida del creyente. No le puse del cristiano, porque el cristiano vela. El creyente, el que ha creído a Dios, a su palabra, él se mantiene. Él vive en obediencia, él se guarda, él se cuida. Él actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el creyente, hoy todo mundo se llama creyente. Hoy todo mundo se llama creyente. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero no lo obedecen. Hay una diferencia. Por eso vemos, es una arma que Satanás está usando en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para destruir. De acuerdo a la palabra, vamos a ver 4 ejemplos. 4 ejemplos que se traducen perdón. Primero es cubrir. ¿Qué va a cubrir esa falta? Expiación. Va a borrar, llevar. ¿A dónde?
a la obediencia a la cruz de Cristo, y también vamos a hablar de quitar la culpa. 4 ejemplos vamos a tocar, hay muchos, pero hemos tocado 4. Y de estos 4 hemos basado a 2, que significa, el perdón está basado en ¿qué? Primero, en quitar esa falta de perdón, y de ahí perdonar. Porque si usted no perdona, no va a quitar esa falta. Usted tiene que perdonar para quitar esa falta. Usted tiene que aprender a perdonar para quitar esa falta. Porque la falta de perdón, ¿a dónde le está llevando? Le está llevando al cautiverio, a la cautividad. Le está llevando ¿a dónde? A estar ahí encarcelado, atado. La falta de perdón, por eso hemos visto que está llevando a la destrucción. Le está llevando ¿a dónde? A un encarcelamiento. A estar ahí encarcelados, a estar ahí atados, a estar ahí ligados, a estar ahí encerrados. La falta de perdón le lleva al cautiverio. Por la falta de perdón, muchas almas son cautivas de Satanás. Están cautivas en las manos de Satanás. La falta de perdón, ¿a dónde le ha llevado? Cuando nos damos cuenta que Satanás lo tiene en sus manos, cuando ya no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que uno piensa, quiere y hace. Pero cuando tenemos la libertad, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. La Biblia dice: ¿dónde habita el Espíritu Santo? Donde hay libertad. Donde hay libertad, el Espíritu Santo habita. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿A dónde? Nos lleva ¿a dónde? A un convencimiento. A un convencimiento nos lleva ¿a dónde? A actuar, a poner por obra, llevándonos ¿a dónde? A perdonar. Porque si alguien me ofende a mí, si alguien me ofende a mí, o hace algo contra mí, o me dice algo contra mí, yo por así lo tomo lo que él me diga. ¿Quién necesita la libertad? ¿Él o yo? ¿Quién necesita la libertad? ¿Él o yo? Yo necesito la libertad. Esa libertad, ese perdón necesito. ¿Para qué? Para que a través del perdón me lleve ¿a dónde? A la libertad. Y esa libertad me va a llevar a seguir hacia adelante, a no quedarme estancado, a no quedarme ahí postrado, a no quedarme ahí atado. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, en los comienzos del pueblo de Dios, a Dios se le conoce como el Dios que perdona. Desde el Antiguo Testamento vamos a ver que a Dios se le conoce como el perdonador, porque Él es el que perdona. Él es el que ha venido de generación en generación perdonando. ¿Con qué propósito? Para que sus vidas no queden cautivas, sino para que sean libres y puedan avanzar, puedan seguir para poder llegar a la tierra prometida. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículo 7. Desde el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como un Dios que perdona, pero también a la vez hace responsable al culpable. Pero también a la vez hace responsable al culpable. Éxodo capítulo 34 versículo 7 dice la palabra. Tenemos todos. Dice que guarda misericordia. ¿Qué dijo en el versículo que el apóstol Pablo dijo? Vestidos de entrañable misericordia.
Y aquí vemos que dice que guarda misericordia. ¿Quién dice? A millares. ¿Qué más? Que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera, y que dice, y cuarta generación. ¿Cómo le conocía el pueblo de Israel a Jehová, Dios de los ejércitos? Como el Dios perdonador, como el Dios que perdona nuestros pecados, perdona las fallas, perdona las iniquidades, perdona las rebeliones. Hay muchos pasajes, pero vamos a ver otro ejemplo también. En el Antiguo Testamento se le conoce a Dios como la fuente del perdón para Israel. En Nehemías capítulo 9 también se le conoce a Dios. Dice: Dios es la fuente del perdón para Israel. Él provee el perdón por el pecado. Nehemías capítulo, venga conmigo a Nehemías capítulo 9, versículo 17. Tenemos Nehemías capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Que dice: antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios. ¿Qué dice? Nehemías capítulo 9, versículo 17. Le dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué más le dice? Y grande misericordia, porque no los abandonaste. Pero la falta de perdón, que es un pecado que les lleva a alejarse de Dios, apartarse de Dios. En este versículo vemos que el pueblo de Israel le conoce como la fuente del perdón. Antes de poder acceder al perdón Israel, ¿cuál es el primer paso que uno tiene que dar para acercarse a Dios y buscar el perdón? ¿Cuál es el primer paso que uno tiene que dar? Primero es reconocer. Primero uno va a reconocer. Daniel, hemos visto que en Daniel capítulo 9, pero no vamos a ir al Daniel, que Daniel primero dijo que él se volvió Daniel a Dios. Y después dice que Daniel oró. Y después dice que él confesó sus pecados y los pecados de sus padres, diciendo que hemos pecado, hemos fallado. El primer paso para acercarse a Dios buscando el perdón es reconocer. El pueblo de Israel tenía que primero reconocer y arrepentirse de sus pecados. El pueblo de Israel tenía que reconocer y arrepentirse de sus pecados, con que contra Jehová se había rebelado. Como hoy nosotros, ¿qué es lo que hacemos? También tenemos que reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Venga conmigo ahí mismo a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por eso vemos que dice: antes de poder acercarse al perdón, Israel y el pueblo de Dios primero debe reconocer y arrepentirse de sus pecados que hay en el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9 dice:
primero, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué había? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué más? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales que la ira de Dios viene, dice, sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ¿qué dice? Estad vosotros, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Qué más? Palabras deshonestas. ¿De qué? De vuestra boca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice el 9? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Con qué? ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos enseña? Esto es lo que tenemos que, al acercarnos a Dios, que tenemos que confesar lo que hay en nuestro corazón para poder recibir el perdón. Para poder recibir el perdón. Por eso vemos que el pueblo de Israel dice, y hoy el pueblo de Dios debe primero reconocer y arrepentirse de sus pecados que hay en el corazón. Y la falta también que entra ahí, la falta de perdón. La falta de perdón. Porque vemos que la falta del perdón, ¿a dónde le está llevando? Le está llevando a la destrucción. Le está llevando al fracaso. Le está llevando al lamento. Le está llevando a la perdición. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que día a día es examinarnos, meditar, examinarnos. No permitir que en nuestro corazón se siembre o se crea una raíz de amargura, por la cual, ¿qué hace? Contamina, infecta, daña y destruye, primeramente a la vida de uno y también a los que están a su lado. La falta de perdón, ¿qué hace? Crea una raíz de amargura. Y cuando hay falta de perdón, lo primero que empieza a brotar en esa raíz de amargura son estas obras de la carne que hemos leído, que de acuerdo a la palabra hemos tocado. Por eso vemos que ahora la falta de perdón está destruyendo vidas, está llevando al mismo infierno. Porque la falta de perdón les lleva ¿a dónde? A ser una persona, les lleva a ser una persona orgullosa. Les lleva, como dice, a crecerse en su propio orgullo. Una persona orgullosa, soberbia, altiva, arrogante, prepotente, ingreída es. ¿Por qué? Porque en su corazón no tiene a Dios, no tiene amor, no tiene misericordia, no es humilde, y lo que no tiene es el perdón. Pero en cambio, una persona humilde se muestra por los frutos del Espíritu Santo. Por eso vemos que Dios dice que al humilde, ¿qué le hace? Dios le ve de cerca. ¿Quién es la persona humilde? La que reconoce su falta. La que reconoce su falta. La que reconoce su falla. Y de acuerdo a su falta o a su falla va a actuar. Si le han ofendido, le han lastimado, le han marcado, ella va a acercar y va a buscar el perdón. Porque la persona humilde sabe que él necesita o ella necesita ese perdón. Porque ese perdón le lleva a la libertad. Pero la falta de perdón le lleva al cautiverio. Le lleva al cautiverio. Y al estar cautivo, lo primero que hace es
empiece a ser una persona prepotente, desesperada, porque la desesperación ¿a dónde les lleva? A la prepotencia, a la altivez, a buscar la solución por su propia fuerza, a buscar la solución como sea, dejando a un lado a Dios, dejando a un lado a su palabra. O sea, él empieza a buscar por su propia cuenta. Pero en cambio el humilde, el creyente humilde que vive con Dios, él siempre lo primero va a buscar es a Dios. Por eso vemos que el pueblo de Israel le conocía a Dios como el Dios que perdona, y también hemos visto, le conocía como la fuente del perdón de Israel, la fuente del perdón. En el Nuevo Testamento, ahí vamos introduciéndonos un poco más. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña y nos da el ejemplo de que Él es el modelo del perdón. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que Él es el ejemplo, Él es el modelo de ¿qué? Del perdón. Por eso el apóstol Pablo dijo, no, que así como Cristo nos perdona, también que dijo, hacedlo también vosotros. Cuando uno, escúcheme bien, cuando uno perdona de corazón, es porque está siguiendo el camino verdadero, es porque está siguiendo las pisadas de Cristo, es porque está siguiendo sus testimonios, es porque está siguiendo sus mandamientos. Por eso vemos a través de la palabra del Señor que Jesús es el ejemplo y el modelo, que Él nos enseña ¿qué? A perdonar. Cuando uno perdona, escúcheme bien, olvida. Cuando uno perdona, olvida. Sea falta grande, sea falta pequeña, con la cual le han ofendido, le han lastimado o le han hecho. Lo primero, cuando uno perdona de corazón, lo primero que va a hacer es olvidar. Porque Dios no va a obrar si nosotros decimos, porque hay gente, hay pueblos que dicen, sí, yo te perdono, yo ya te perdono, que Dios te perdone, pero cada rato está volviéndole ahí a tocar. Hipócrita mentirosa. Sí, ¿qué le decimos? Que es hijo de Dios, que está siguiendo el mandamiento de Dios, está siguiendo sus estatutos, está siguiendo su modelo. Su modelo es Cristo. No. Cuando uno perdona, ¿qué hace? Olvida. Y cuando uno olvida, escúcheme bien, cuando uno olvida, entonces Dios va a empezar a obrar. Uno, escúcheme bien, porque va a decirles que siempre me acuerdo, cuando hablamos de olvidar, estamos hablando, cuando uno perdona de corazón, uno lo deja, recordará, pero no le afectará, porque usted lo perdonó de todo su corazón. O sea, usted lo sacó, esa raíz de amargura que le estaba contaminando, le estaba dañando y le estaba destruyendo. Y cuando uno saca esa raíz o se limpia, entonces Dios va a obrar, porque Dios no va a poder obrar en un vaso sucio. Dios no va a poder obrar en un vaso sucio. Por eso dijo Pablo que primero tenemos que limpiarnos para ser unos vasos limpios, para que podamos ser instrumento usado por Dios para toda buena obra. Porque yo no le puedo hablar a usted de perdón si en mi corazón hay rencor. Por eso hay algo muy precioso. Vengan conmigo a Isaías capítulo 43 versículo Isaías capítulo 43 versículo 25. Hemos visto en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña el ejemplo y el modelo de ¿qué? Del perdón. Isaías capítulo 43 versículo 25. Tenemos todos.
dice el tema? Jehová es el único que redentor. Ahora Isaías capítulo 43 versículo 25. Yo soy el que borro, que dice, tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué más dice? Ese es el ejemplo, no, es el modelo que nos enseña. Lo hacemos eso. Lo estamos poniendo en obra. Lo estamos practicando eso. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Cargados, inundados de pecados, inundados de maldad, inundados de inmundicia. Como dice, éramos que estábamos hundidos en el lodo cenagoso, manchados. Pero cuando venimos a Cristo, abrimos nuestro corazón, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, que le dijo, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que le dijo, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le confesamos nuestros pecados, ¿Él qué hizo? Él nos perdonó. Ahora, después que Él nos perdonó, en cualquier momento, cualquier rato, cuando hacemos algo, Él dice, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que hiciste esto? Él nos hace así o nos dice así. ¿Y por qué nosotros actuamos a lo contrario de lo que el Señor nos enseña? ¿Por qué nosotros actuamos a lo contrario? Si el Señor dice, no me acordaré más de vuestras rebeliones, no me acordaré más de vuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él nos da el ejemplo y el modelo de ¿qué? De que Él cuando perdona, lo perdona. Él cuando perdona, lo perdona. También podemos ver en Miqueas capítulo, gloria al Señor, Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19. Gloria al Señor. Tenemos Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19. Compasión de Jehová por Israel. Ahí vamos a ver la compasión, el amor, la misericordia de Dios. Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona, que dice, la maldad y olvida el pecado del remanente y de su heredad? Hasta ahí vamos a ir. ¿Qué hace Dios? Primero dice que Él perdona. ¿Y qué más hace? Y olvida. ¿Qué hace Dios? Perdona y ¿hacemos eso nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros que cada rato estás juzgándole? ¿Por qué cada rato le juzgas, le apuntas a tu hermano? ¿Por qué cada rato estás ahí diciéndole, tú hiciste, tú? ¿Por qué lo haces? ¿O por qué lo hacemos? ¿Acaso Cristo nos enseña eso? Cristo nos enseña eso. Si hacemos esto, nuestra vida va a ir hacia adelante. Como deciremos, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Irá hacia adelante hasta que veamos la luz, hasta que veamos la aurora, hasta que veamos el amanecer. Pero ¿qué dice? Sigamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre, que dice, su enojo. ¿Y por qué cuando te hacen algo te enojas? 2 días, 3 días, una semana, no le hablas, le criticas, le apuntas, le juzgas, le condenas. Creo que tiene ganas de decirle, y quiere entregarle al diablo más todavía. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con el pueblo de Dios? Hemos dicho que la falta de perdón, ¿a dónde les lleva? A la destrucción. ¿Por qué? Porque no es sincero con Dios. Porque el corazón no es sincero con Dios. Porque el que conoce a Dios aprende a perdonar, aprende a olvidar. Y el Señor dice, y no me acordaré, no me acordaré. Sigue diciendo, bendito sea el nombre del Señor. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque Él no retiene para siempre su enojo. Porque se deleita en hacer el bien. ¿Hacemos nosotros también de deleitarnos en hacer el bien? ¿Nos deleitamos haciendo el bien o hacemos el mal? Aquí ya no se trata de que no sé, no sabía. Aquí ya sabe de qué se trata. Del descuido personal, de tomar a Dios en poco, de tomar a la palabra de Dios en poco, de tomarle a Dios que Dios solo es bueno, es misericordioso, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia estamos siempre. Dios es amor. Por eso se deleita haciendo el mal. Por eso se deleita haciendo el mal. Pero ¿qué dice hace Dios? Él se deleita. ¿Qué dice? Haciendo misericordia, haciendo Él el bien. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Primero nos habla que tenemos que perdonar, tenemos que olvidar y hacer el bien. Sigue diciendo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué dice? Si Él echa en lo profundo del mar, o sea, decía, no me acordaré más de tus pecados, no me acordaré más de tus faltas. Ese es el modelo, ese es el ejemplo que Cristo nos da. Para los que un día anhelan, desean estar en el reino de Dios, sentado con Él, tenemos que seguir esto. Porque si usted no está poniendo en práctica, está perdiendo su tiempo. Si usted no está poniendo en práctica, está perdiendo su tiempo. Si usted no está poniendo en práctica, está perdiendo su tiempo. Es en vano que diga soy cristiano, es en vano que diga soy hijo de Dios, es en vano que predique, en vano que cante, en vano que le sirva. Es en vano. Es en vano lo que haga o lo que hagamos para Dios. Si no estamos actuando de esta manera. ¿Cuántas veces Cristo nos perdona? ¿Cuántas veces fallamos al día? Mejor ni contar, ¿no? Pero ¿cuántas veces usted le perdona a su hermano cuando le hace algo? O cuando usted le ofende o le ofenden, ¿cuántas veces usted perdona? Al momento le dice, perdóname, me equivoqué, perdóname, fallé, pero no lo volveré a hacer. Porque hoy en día toman a Dios como si fuera burla, como si fuera su juguete, como si fuera payaso del circo. Así lo toman. Por eso hacen lo que quieren, viven como quieren y actúan como quieren.
Por eso ya no hay respeto, ya no hay reverencia a Dios, ya no hay temor a Dios, porque no hay temor a Dios ya en su corazón. Por eso vemos, bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso nombre de Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Primero vaya a pedir perdón y a perdonar al que le ha ofendido para que diga amén. Si no, ¿cómo va a irse con el Señor? ¿Cómo va a irse con el Señor? Si en su corazón hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón, hay resentimiento, hay obras que hemos hablado en Colosenses. Porque yo amo a Dios, pero cuando le veo al que me tocó, mejor ni se me asomes, no. Yo sí amo a Dios, levanto mis manos, pero le diga al que estaba a mi lado, madre mía. Pero me voy con Dios. Me voy con Dios. Yo sí le amo a mi hermana, a mi hermano Torres. Yo sí le amo a mi hermana. Si supiera cómo le amo a mi hermana Katy, pero por acá es como le doy palo. Falso, hipócrita. Si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Cuando le puedo decir, no le voy a garantizar que así se va al cielo. No. La palabra es clara, es verdad. Por delante, cuando estás, nomás le ves, se ríe, mi hermano, te quiero, te amo y de todo. Hasta el helado te invito con mala gana. Pero por detrás, ¿cómo lo tratas? Con los pensamientos, ¿a dónde se te van? Cuando Cristo, ¿qué dice? Porque hoy en día, ¿sabe qué es lo que está actuando? Al ojo por ojo y me haces una y ya vas a ver, ¿no? Me hiciste una, tienes que pagarme. Porque Dios va a hacer justicia, eso es lo primero. Dios va a darte también para que veas. Pero Dios se deleita en que dice en misericordia. Dios se deleita ¿qué? Haciendo el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo gloria al Señor, que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña el ejemplo y Él es el modelo de ¿qué? Del perdón. Hemos visto Isaías 43:25 que Él dijo que Él perdona. Y en Miqueas que dice que Él nos perdona nuestros pecados, Él borra y no se acordará más. Y aún para no poder sacarle, le echa lo más profundo del mar. ¿Por qué usted también no hace lo mismo? Coja y échalo a lo más profundo del mar. Como sabe nadar, ni al mar se va a acercar. Si no sabe nadar, no se acerca y al mar no va a ir para abajo aún más. Pero Cristo, ¿qué nos enseña? Que Él olvida. Él lo olvida. Ahora dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo debemos perdonar a nuestro hermano? ¿Cómo usted le perdona a su hermano? ¿Te perdono de labios para afuera? ¿O primero me voy a desquitar y después ya te perdono? Porque eso es lo que ahora va. Eso es lo que ahora actúa así. Estará riéndose, pero sé que Dios le está dando. Dios está tocando la vida, los corazones. ¿Cómo podemos? ¿Cómo debe perdonar? ¿Cómo debemos perdonar a los hermanos? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a ir un poquito breve. Mateo capítulo 18. Versículo 21. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Vamos a ir directo al 21 y al 22. Bueno, vamos a ir desde el 15 para introducirlo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay algo, vemos, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué le dice? ¿Que él venga a perdonarte? ¿Que él venga a buscarte? ¿O nosotros tenemos que ir?
¿Quién tiene que ir? ¿Él tiene que venir o nosotros tenemos que ir? Nos habla que nosotros tenemos que ir porque nosotros necesitamos el perdón. Nosotros necesitamos el perdón. Gloria al Señor. Pero vemos en el 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona? Fallaremos 10 veces al día. ¿Cuántas veces fallamos al día? Pero mire cuántas veces el Señor nos perdona. Y de la manera que Cristo nos perdona, también nosotros ¿qué? Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Gloria al Señor. Jesús le dijo: no te he dicho hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque si nosotros no perdonamos, nuestra vida estará en cautiverio. Nosotros tenemos que perdonar para que esa falta de perdón se desate. Por eso dice la Biblia que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado. ¿En dónde? En los cielos. Si una falta de perdón nos tiene atados, ¿qué estamos siendo? Prisioneros. Pero ¿cómo vamos a desatar? Confesándole, perdonando y olvidando. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros lo declaramos, entonces ¿qué va a hacer? Esa atadura se va a romper. Cuando muchas veces hacemos algo indebido, siendo conscientes, a veces hay un cargo de conciencia en nuestras vidas que no nos deja tranquilos, que hasta ataques muchas veces ya empieza a dar, a veces hasta pánico, desesperación empieza a dar, con el miedo, con el temor que si ha hecho algo que le descubran, si ha dicho algo, si ha robado, o si alguna área ha hecho algo, con el miedo que le descubran, uno que empieza ahí a estar temblando, y eso que él empieza ahí a atemorizar, le empieza a ¿qué? Atar. Pero cuando uno va y lo confiesa, cuando uno va y lo declara, ¿qué hace? ¿No le ha pasado que uno a veces va y dice, como dice? Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando uno a veces declara, dice, o sea, uno respira profundo, se quita todo ese peso, toda esa culpabilidad, y uno empieza ¿qué? A andar en libertad. Andar en libertad. Por eso vemos que el Señor le dice: no te he dicho 7, porque hay gente que creo que está enumerando, solo 7 te voy a perdonar, ya no pases. Pero de la manera que Cristo nos perdona, también tenemos que nosotros aprender a perdonarlo. Perdonar es olvidar, hemos dicho. No va a decir que hoy me hiciste una, ya tengo aquí apuntado. Hoy me hiciste otra, aquí te apunto. Para que cuando me toques digas: sí, viste que Katy, tú hiciste esto, me hiciste esto, y me la tienes que pagar ahora. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Cuando uno recuerda es porque no lo ha perdonado. No lo ha perdonado, por eso tiene eso ahí. Ahí, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Si yo le digo a mi esposa: mira, yo te perdono, tú me perdonas, aquí perdónate tú, me perdono yo, aquí nos perdonamos, Dios ya nos perdonó. Si sigo el ejemplo, recordaremos, conversaremos, te acuerdas cómo éramos, pero gracias a Dios nos ayudó y ahora nos gozamos. Muchas veces uno recuerda así áreas en las cuales Dios ha trabajado, ha tocado, nos ha pasado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar. Nosotros recordamos, testificamos, pero ¿para qué? Como dice, para la gloria de Dios. Yo con mi esposa a veces converso
le hago ver, meditamos, le digo, mira cómo Dios nos perdonó, cómo éramos, cómo Dios nos está cambiando. No somos perfectos, pero estamos ahí día a día luchando también. Pero siempre le digo, tu mujer, le digo, siempre cuida, guarda tu corazón, siempre anda con tu corazón preparado, siempre anda con tu corazón preparado, con tu corazón cubierto de lo que dijo el apóstol Pablo, de amor, mansedumbre, humildad, extrañable misericordia, para que cuando te toque no te afecte. Porque a veces nos encontramos que alguien viene y te dice, qué lindo el pastor Franklin, pero el otro ya vino y le dijo lo contrario. Pero yo le perdono, pero eso no va a afectar mi vida. ¿Se da cuenta por qué? Porque está siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso vemos que Pedro le dice, ¿cuántas? No te dije 7. Perdonar es olvidar. A veces uno recuerda, pero no le va a permitir que ese recuerdo le vuelva a afectar. Porque hay gente que recuerda que para volver a empezar al problema, para volver a meter leña al fuego, para volver nuevamente a donde, a la destrucción. Eso es lo que hace mucha gente, recuerda, pero no para edificación, no para restauración, no para construcción, sino para destrucción. Mucha gente recuerda, ya le digo, pero para destrucción. Lo primero que tiene es, ya está a punto, ¿para qué? Tú hiciste, tú también, tú. Y empieza, ¿a dónde? A llevarle a una destrucción. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Lo ha hecho de labios para afuera, pero su corazón está marcado, su corazón está sellado. Ahí mismo Mateo capítulo 18 versículo 32 al 35, vamos a ver. Aquí vemos otro ejemplo acerca de el perdón. Aquí habla de los dos deudores. Al nombre de Cristo. ¡Que vive! Dale una ofrenda y aplausos al que vive. Mateo capítulo 18 versículo 32. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿qué dice? Le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que se le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué dice? Si no perdonáis de labios para afuera, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, ¿a quién? A sus hermanos. Es bonito que me perdonen, ¿no? Pero difícil que yo le perdone. Aquí habla de los dos deudores. Los dos dice que tenían dos deudas. El uno tenía una deuda más alta y el otro una deuda más pequeña. Nos da el ejemplo que el Señor le perdonó al que tenía la deuda más grande. Y así como el Señor le perdonó, también le enseñaba que Él tenga misericordia y que perdone al consiervo. Pero el otro, ¿qué hizo? Buscó solo el perdón para él, pero no para el otro. Porque así pasa, así se ve, así toca, así se palpa. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo, siervo malvado. O le dijo, mi siervo, mi hijo, mi escogido, siervo malvado. Así como yo te perdoné, tú también tenías que haberle perdonado. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se alegró o se airó? ¿Se da cuenta? Aquí vemos otro ejemplo acerca de el perdón. Que a veces uno busca el perdón para uno. Sí, yo te perdono, pero yo no te perdono. Si yo te voy a perdonar a ti, yo te perdono.
O si no, tú me perdonas, pero yo no te perdono. Cuando uno se da cuenta que lo ha perdonado, hemos dicho, cuando nuevamente vuelve a ¿qué? A encender el fuego. Cuando nuevamente vuelve a meterle la leña al fuego. Cuando nuevamente vuelve a lastimar esa herida. En Mateo capítulo 6, versículo 14, estamos hablando cómo se debe perdonar al hermano. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres, ¿qué dice? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Ah, Él sí me perdona, ¿no? Pero yo no le perdono. ¿Qué sucede si yo no perdono a mi hermano? Dios tampoco me perdona a mí. Dios tampoco me perdona a mí. Eso es lo que dice la palabra. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Para tener el perdón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero perdonar. Perdonar y olvidar. Y después de olvidar tenemos que amar. Que ahí es donde más cuesta, ¿no? Perdonar, olvidar y después amar. Así como Cristo nos perdona, así como Cristo olvida, y así como Cristo también nos ama. Tal como somos, tal como estamos ahora, así Él nos ama. Así Él nos ama. Hemos fallado, sí hemos fallado. Hemos hecho lo malo, sí hemos hecho lo malo. No hemos obedecido, sí, no hemos obedecido, pero Él así nos ama. Y de la manera que Él nos ama, también nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, no odiar, no vengarse, no pagar al bien con el mal, al mal por el mal, sino al mal pagar con el bien. Porque es muy importante el perdón como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro ejemplo, aquí hemos visto acerca de cómo se debe perdonar al hermano. Si usted no perdona a su hermano, o si usted de vez en cuando está recordándole, es porque no le ha perdonado. Y si está actuando de esa manera, Dios tampoco le ha perdonado. Tampoco le ha perdonado. Ahora vamos a ver otro ejemplo, gloria al Señor. Aquí hemos visto que nuestro ejemplo, nuestro modelo acerca del perdón es Cristo, hemos visto. Ahora vemos cómo se debe perdonar al hermano. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice: no nos engañemos. Escúcheme, no nos engañemos, o no se engañe ningún creyente. No nos engañemos, o no se engañe ningún creyente que no ha perdonado. No nos engañemos, o no se engañe ningún creyente pensando que tiene fe suficiente para poder recibir respuesta a sus oraciones. Muchas veces pasa, muchas veces sucede que tengo algo contra mi hermano, me ha ofendido, me ha lastimado, estoy ahí un poco enojado, molesto, resentido, pero así voy a la presencia de Dios a orar. Y como Dios no sabe, no lo ve, pues yo voy a orar, voy a gritar, voy a ayunar, voy a llorar más fuerte para que Él me escuche. No nos engañemos. No nos engañemos. Por eso dice que no se engañe.
Primero, no nos engañemos. Y no se engañe ningún creyente pensando que tiene fe suficiente para recibir respuesta a sus oraciones. Si secretamente guarda rencor, amargura y falta de perdón en su corazón. No se engañe, no piense que voy a Dios, tengo dolor, tengo resentimiento, guardo rencor en mi corazón y voy a orar a Dios y va a pensar que Dios le va a responder. No se engañe. No se engañe, mi hermano, iglesia del Señor. No se engañe. ¿Por qué? Porque se toca, se palpa, se ve. No, yo oro a Dios, pero cada rato estoy ahí acordándome lo que me hizo, acordándome lo que me dijo. Cada rato estoy ahí volviendo nuevamente al pasado. Pero así voy a buscar a Dios, así voy a encontrar a Dios, así voy a recibir las respuestas de mis oraciones. No se engañe si secretamente guarda rencor, guarda amargura y falta de perdón en su corazón. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 versículo 25. Gloria al Señor. Marcos capítulo 11 versículo 25. Gloria al Señor. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad bendito sea el nombre del Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, si no perdono, es en vano que esté orando, en vano que esté ayunando. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos habla la palabra. Gloria al Señor. No se engañe si secretamente guarda rencor, amargura o falta de perdón en su corazón. No se engañe si tiene obras de la carne, raíz de amargura en su corazón y piensa que así viene a Dios, piensa que así llora, así ora y Él le va a recibir. No se engañe. Esas oraciones es sacrificio en vano. Esas oraciones nos llegan ni al techo. Aún la falta de perdón es mejor una barrera para que primero no pueda acercarse a Dios, no pueda orar a Dios, no tenga la libertad de buscar su presencia, de buscar su rostro, no tenga la libertad de recibir la respuesta de su oración. Por eso vemos, gloria al Señor, porque muchas veces así se viene. Guardo rencor, estoy airado, molesto, enojado, resentido, pero así vengo y oro. Tengo fe suficiente, tengo una super fe que Dios va a escuchar mi oración. Mentira. No se engañe, porque Dios no va a aceptar. Dios ni le va a escuchar. Dios no va a recibir si viene de esa manera. Porque cuando estéis orando, si tienes algo contra tu hermano o contra otro, ¿qué dice? Pídele perdón para que seas libre. Y esa libertad te lleve ¿a dónde? A la presencia de Dios. Para que a través de la oración pueda llegar tu petición a la presencia de Dios y puedas recibir la petición que usted le hace. San Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5 versículo 23 y versículo 24. Tenemos todos.
Gloria al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Gloria al Señor. Dice: por tanto, ¿qué más dice? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué le dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y espera que él venga. No, eso es lo que dice. Léalo usted en su Biblia. ¿Qué le dice? Y espera que él venga a pedirte perdón. No, porque como a mí me cuesta, pues él tiene que venir. Él tiene que buscarme. Eso es lo que dice. Dice la palabra: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta, ¿qué dice? Tu ofrenda, para que él pueda recibirlo. O sea, es tremendo, ¿no? Cuando vamos a la palabra y vemos que la falta de perdón mejor nos aleja de Dios. Falta de perdón nos aparta de Dios. La falta de perdón, hemos dicho, está llevando ¿a dónde? A la destrucción. ¿Por qué? Porque por más que usted ora, no va a haber respuesta, porque está perdiendo el tiempo. Por más que usted ayuna, en vez de restaurar, en vez de edificar, lo que está poniendo es una barrera, un obstáculo para que su oración no pueda subir. Y aún vemos que si aún va y deja su ofrenda, tampoco Dios lo va a aceptar si tiene algo contra su hermano. O sea, nuestra vida tiene que estar de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más dijo? Y perverso. ¿Quién le conoce? Ahí hemos visto acá un ejemplo, un punto muy importante, que a veces pensamos que nadie lo ve, nadie lo sabe, pero secretamente guardamos rencor, ¿no? Como nadie lo sabe, yo voy, dejo mi ofrenda, oro, ayuno, canto, alabo, predico y hago de todo, pero como nadie me ve, pues, pero dice que ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo ve? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, ¿qué dijo? Según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Dónde está la clave para que nuestro hogar, nuestra familia sea restaurada, seamos felices? Es en el perdón. ¿Por qué muchos hogares, familias, ministerios, vidas están destruidas? Por la falta de perdón. Oran, ayunan, claman, pero reciben respuesta, ¿no? Porque secretamente, ocultamente, ¿qué? Tienen esa falta de perdón, tienen esa raíz de amargura que no les deja ser libres, no les deja ser libres. Y a causa de esa falta de perdón o de esa raíz de amargura, tomándolo así, pues están cautivos, están ahí oprimidos, están ahí estancados, están ahí angustiados, están ahí derribados. Gloria al Señor. Los creyentes deben tener presente, no obstante, que todo pecado, aún el menos grave, puede y lleva a un debilitamiento de la vida moral y espiritual, y a un rechazo de la guía del Espíritu Santo, y por consiguiente, ¿a dónde les lleva? Les lleva a la muerte espiritual. Primera de Juan 3:15, y se va poniendo sobre sus pies. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Y vaya poniéndose sobre sus pies.
Juan capítulo 3, vaya poniéndose sobre sus pies, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Primera de Juan capítulo 3, 14 y 15 dice la palabra. Nosotros sabemos, ¿qué dice? Que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece muerto espiritual, permanece en la oscuridad. El 14, permanece en muerte. Todo, el 15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. ¿Y no sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.